Ya, ahora estoy grabando. Ya, me habían preguntado sobre todo por las últimas dos preguntas, la E y F me parece. Déjame abrir eso de nuevo. Ya, la diferencia entre la E y la F es justamente que la E hay que utilizar los parámetros que ustedes calculan, el M, K y C, y en la F ustedes utilizan lo que calcularon en la pregunta anterior. Es decir, tienen que hacer exactamente lo mismo, solo que en vez de usar el M, K y C, utilizan el T y el chi que calcularon antes. Por el método de integración estuve revisando y lo que hay que hacer es, ustedes tienen una carga sísmica que vendría siendo lo que se está aplicando a la base, que vendría siendo el P que se está aplicando en la base. Y lo que tienen que hacer ustedes es integrar eso y ver cuál es la respuesta del sistema. Entonces ustedes tienen la carga sísmica, que es el P0, o sea, el P al final que se está aplicando, que es la función, que en las pruebas siempre es un rectángulo o alguna parábola, alguna cosa. En este caso es lo que le están dando, la aceleración de entrada, y tienen que ustedes calcular cuál es el output y comparar después los dos gráficos, como el output real versus el output que ustedes estimaron con los parámetros que calcularon. Entonces, ustedes tienen los dos métodos que aparecen, y en esos, en los métodos aparece, por ejemplo, que hay que ingresar para, a ver, tengo el Newmark, lo que me habían mostrado, no sé dónde está bien, pero había un P en la ecuación, dentro de la ecuación. Ese P es el que ustedes están ingresando, el de la base. Y a partir de ese P, con todas las constantes que tienen que calcular y todas las cosas, ustedes hacen la integral y con eso obtienen el P de respuesta. ¿Sí? Entonces eso, porque me habían preguntado qué es lo que había que hacer con el P, que ustedes tienen que utilizar el P de la base. Y con ese P de la base y los parámetros tienen que obtener el P de respuesta. Eso, ¿alguien tiene alguna duda más específica con respecto a eso? O sea, yo con lo del P estoy confundidísimo, porque el P, ¿qué se supone que unidades tiene? P es una carga, ¿no? P debería ser una carga, sí. Ya, pero tú nos dijiste que lo sacamos del movimiento, de la aceleración, una cosa así dijiste. La aceleración que entra, sí, déjame revisar eso por las unidades de nuevo. El P es una aceleración, es una carga, porque lo que estoy viendo se está dividiendo después en la masa. Para obtener la que era la aceleración es igual a P menos C por la velocidad menos K por la posición, todo eso partido en la masa. Y el P0 me parece que se da en... O sea, el P... Data time... Te digo el tiro. Data time 1. Se calculó... Directamente los datos que aparecen. Pero sí, tienes toda la razón. Si se divide en una masa... Al final Tú decís que el P lo saquemos con la ecuación esa de del U2.0, ¿esa? Igual a P0 menos C por U.0 sí. menos K. Ah, pero ya, ¿y el P0 cuánto sería? O sea, ustedes, para la respuesta, tienen que darse que la velocidad inicial es cero, la respuesta es cero, o sea, para la estructura arriba, pero lo que está abajo, ustedes tienen que utilizar directamente la base del input. El P0, por así decirlo, a ver, ¿cómo puedo explicar eso? O sea, sería más o menos como que tu aceleración inicial es la del input y tu... O sea, todas las aceleraciones velocidad son son las del input. ¿Cómo? Que ustedes, la estructura en sí tiene inicialmente posición cero, velocidad, aceleración, todo cero.
y ustedes le meten el input de la aceleración de la base y con esa aceleración van calculando la aceleración de la parte de arriba y van guardando esos parámetros y con esa aceleración, que la primera es 0 arriba, la segunda la calculan y van calculando así con la última aceleración que calcularon, obtienen también la siguiente. Ah, creo que ya te caché. O sea, por ejemplo, ese movimiento de abajo sería como el P sub I. Para Sí, cada tiempo. Ah, ya, justamente. ya. Eso mismo. No tengo la ecuación, no encontré esa ecuación que me mostró antes, bonita, la encontré en los apuntes que no se ve tan... A ver, ¿dónde está la ecuación del P? Claro, el PI al final es como que hay un PI gorrito que al final es el PI, o sea, el P nuevo que están calculando y tienen el P sin gorrito que es el original, que es el del input. Y el P con gorrito, ese lo van calculando en función del P de la base más las constantes por esas constantes, la A1, A2 y A3 que van a calcular que en función de beta, M y de distintas cosas. No sé si encuentro los malditos apuntes. Las relaciones. Newmark, aquí está Newmark. A ver si les puedo mostrar esta cosa. Perdón. Talla. Ya, supongo que ahí lo ven. Sí, eso. Sí, sí se ve. Ya, eso. Ustedes tienen al final el P0, que es el P que ustedes tienen del input que se obtiene. La aceleración 0 de arriba es, o sea, la velocidad y la posición son todas 0, y con eso obtienen también la aceleración de arriba, partido en el M. Después con eso ustedes seleccionan el delta T, que es el delta T que se está dando, y con eso obtienen estas constantes que se calculaban con toda esta cosa fea, que al final son las que van multiplicadas acá abajo por la posición, velocidad y aceleración, y con eso obtienen ustedes la respuesta de la estructura de arriba. Después ustedes tienen que ir guardando estos resultados, porque a partir de estos resultados, o sea, las distintas aceleraciones, porque con esas tienen que obtener después la aceleración siguiente, o sea, posición, velocidad y aceleración siguiente. Y todo eso se va calculando también en función del P, a ver, ¿dónde está? Del P. Claro, con eso, usted la siguiente aceleración, siguiente velocidad, la calculan en función del P gorrito y el P gorrito va en función del P de la base. Pero entonces ese P0, tú dices que es 0. El P0 de arriba, el P gorrito 0 es 0, sí. No, pero ¿cuál de arriba? El primero, el de la 1.1. Ese P0. Ese P0 no, ese P0 es el del input que le están dando abajo. Pero eso no sería el U0 2 puntos. Pero es que SP0 debería ser una fuerza, po. Y lo que nos están dando en el input son aceleraciones. Sí, toda la razón. Sí, No sé esa si misma era mi duda. quizás se multiplica por alguna masa, no sé, para que sea la fuerza. No se puede hacer como que el U0, el de la 1.1, sea la aceleración del input. Que ese sea directamente la aceleración del input. Y con eso sacáis el P0 por lo menos. Y de hecho el P0 no lo ocupáis, creo que no se ocupa para mucho Claro, más, hacerlo ¿no? al revés. Yo creo que eso es, ¿o no? No sé, pero por lo menos en la 2.1 ya con eso podríais sacar el... No, no sé. Es que igual después
con cada paso tenéis que tener el P que viene en el siguiente. Sí. Necesitan poder incorporar el siguiente P para poder. Necesitan el P de que se Sí. va metiendo para poder calcular la reacción al final. Sí, porque el profe en el código que nos mostró en clase, la función, él le ingresaba como la lista con todos los P ya del input, solo que no viene como aceleración, ¿cachai? Tenía como los datos ya como las cargas. Sí, sí, entiendo totalmente la pregunta, pero la verdad, a ver si le dan la aceleración. Y no puede ser como que nos falten datos. Considerar esa aceleración directamente como si fuese una carga al final. Eh, que debería poder ser un esto. Porque por lo que vi, un código de un compañero, él ingresó directamente el P, ingresó directamente a la aceleración, pero eso tendría que multiplicarse al final por la masa y después dividirlo no en la masa, pero no hace mucho sentido hacer eso. A ver. Déjame revisar el código. Data acceleration. Ya, perfecto. Sí, toda la razón. Lo multiplica al final por la masa, menos la masa, y eso por la. Vuelve a hacer la misma lista, le hace un for de toda la lista de las aceleraciones de la base y cada una la multiplica por la masa negativa. Y con eso se transforma al final en una fuerza. ¿La masa del sistema la multiplica? El M chico me parece que es la masa del sistema. A ver. Data M. No, ingresa la masa es 0.8669, que no sé qué corresponde a eso. ¿De dónde puede salir ese número? 0.8669. No sé si será la masa que está arriba, ¿no? Pero no estoy seguro. Sí, de hecho, sí, sumando todas las masas da como 800 y tanto, 866,9 gramos, toda la razón. Sí, eso lo multiplica por la masa directamente de toda la estructura. ¿Qué? Ya, o sea, tú decís que el P0 que nos había mostrado en la ecuación lo multiplica por la masa. O sea, el SP0 es igual a O sea, la aceleración por la masa. la aceleración que les dice de input por la masa de la estructura. Ya. Eso. Sí. Y ahí deberían poder solucionar el resto. Ya, vale. Sí, o sea, eso tiene sentido ya. Porque ahí a la unidad están. Si no, alguna otra cosa. Sí. Y después con el resto de esas ecuaciones se obtienen al final las distintas aceleraciones y todo. El delta T es chico. O puede ser. Déjame revisar lo que utilizo acá. Delta T sí es bien chico. 3 por 10 a la menos 3. El mismo delta T que le dan creo en el Excel. O sea, en la lista. Sí, el mismo que le dan en la lista.
Ya eso, y después con las aceleraciones esas de input, ustedes las pasan a la carga y hacen la integración y al final tienen que plotear el output versus lo que ustedes calcularon que debería ser el teórico, output teórico. Y por la otra pregunta. Y... Y eso, y para la parte F al final el C lo calculan a partir del 2 por chi por omega por K. O sea, eso. Chi por 2 por chi por omega y después el K es omega al cuadrado. Yo una pregunta. ¿Sí? ¿Lo recomendáis programar en Python o en Excel? Yo creo que se puede hacer en Excel también sin problema. Sí, yo cuando hice una tarea así, la hice en Python también, pero porque queda un poco más ordenado como las ecuaciones que se están haciendo paso a paso. Pero después no debería ser, que van utilizando para abajo, no debería ser tan, o sea, en Excel también se debería poder hacer. Si lo puedes hacer ahí, te sale más fácil, darle con Excel. Oye, y, te mandamos el informe y el código. Sí, ojalá, Ya, vale. para poder verificar al final. O sea, lo importante al final es el informe, pero... Ya no existe la posibilidad de que se pueda entregar el día de la clase, como por si tuviéramos alguna duda o cualquier cosa. O sea, con el miércoles en la noche. Pregúntenle a Rodrigo, pero no creo que haya problema con eso. Es que no tenemos clase antes. Sí. ¿Cuándo le abrió el laboratorio? eh, no estoy seguro. Lo busco el tiro. Es para mañana, ¿no? Sí, sí. Sí, es para mañana a las 23:59. Sí. Lo abrió el primero. Igual que le de tiempo. Sí. Ya, pero pregúntenle si lo puede correr para el día de la clase o alguna cosa así, no creo que haya problema. No, gracias. Vale, vale. Yo cuando vi el ramo hace 2 años eran 2 tareas y la segunda tarea era hacer como, no sé, creo que eran 7 tipos de integrales distintas, había que hacer esto mismo, pero con infinitos métodos, con el Newmark, con Duhamel, con 1000 cosas. Fue terrible. Y no nos dio nada de tiempo. Entonces, fue bien mal en eso. ¿Ustedes no tienen que hacer un proyecto al final? Para el 31 tenemos una tarea que es como todos los métodos, una vez así. Puede ser que sea la misma. Voy a revisarlo. Que nosotros era muy entretenido, teníamos un proyecto
que teníamos que nosotros armar alguna estructura de alguna cosa que tenga algo interesante, no sé, un sistema de dumping o alguna cosa, y teníamos que someterlo a la mesa vibradora o alguna, no sé. Ahí nosotros decidíamos qué hacer y teníamos que hacer el análisis modal, cosas, y presentar eso, que era nuestro proyecto final, que valía caleta. Pero eso no se puede hacer online, lamentablemente. Ya voy a dejar la grabación hasta acá.